Buenas noches para todos. A continuación voy a explicar el componente práctico de manejo de arbences. Esta actividad está realizada por el compañero Edwin Osorio y mi persona Daniel Espinosa Peña Muñoz. Los objetivos principales es identificar y caracterizar las principales arbences para poder conocer los porcentajes de cobertura y los periodos críticos y poder realizar un manejo integrado de arbences adecuados al cultivo. En la actividad 1, la caracterización del cultivo. El productor es el señor Joaquín Maigual, el nombre de la finca San Cayetano, en la vereda San Felipe, municipio de Pasto, departamento de Nariño. Los datos de cultivo, vamos a trabajar con el cultivo de repollo y eucalipto. Para el cultivo de repollo se encuentra que tiene una edad de 2 meses, encuentra en una fase de desarrollo vegetativo y etapa de formación de cabeza. Tiene un área de 375 metros cuadrados con una densidad de siembra de 40 por 60 centímetros, 40 entre planta y planta y 60 entre hileras. Una altitud que oscila entre los 1600 a 2900 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura media de 14 a 19 grados centígrados. En cuanto al reconocimiento de arbences, para poder calcular el 1%, primero aplicamos la siguiente fórmula, aplicando regla de 3 simples y de 100 es los 375 metros cuadrados, el 1%, ¿cuánto es? Ese 1% es igual a 3,75 metros cuadrados. Y de acuerdo y por decisión en campo, se determinó que vamos a trabajar para los dos cultivos con 20 lanzamientos aleatorios. Las especies encontradas aquí, encontramos especies como senecio, siempreviva, corazón herido, pastor baigras, nabo, pan de queso. Procedemos a hallarle la familia, el género, la especie a cada especie encontrada. Luego calculamos el porcentaje de cuadrantes. Para hacer esta operación, por cada cuadrante realizamos una subdivisión de 100 cuadrantes pequeños, por así decirlo. Entonces, en cada cuadrante encontramos todas estas especies que serían igual a 11. Esta y esta y esta. Entonces, para poder determinar el porcentaje de cuadrantes para cada subdivisión o para cada especie, procedemos a aplicar regla de 3 simple. Aplicamos si el 100% del cuadrante es igual a las 11 especies que hay aquí, el 3% a cuánto es, entonces de esa forma podemos obtener este porcentaje, 27%, el 9%. En cuanto al promedio de especie encontrada, aplicamos para cada digamos, promedio encontrado anteriormente, todos los promedios en cada lanzamiento los sumamos. A cada especie le aplicamos lo mismo, al nabo, al pimpinela azul, corazón herido, le aplicamos la misma fórmula. Ya al final lo sumamos y determinamos el porcentaje de cobertura en el lote, que es 100%. Posteriormente, para determinar el porcentaje de individuos por especie en cada cuadrante, aplicamos esa fórmula, que el porcentaje de frecuencia es igual al número de especies por cada el número de especies por cada cuadrante, el número de especies sobre el total de especies encontradas en cada cuadrante. Y eso nos da todos estos porcentajes de aquí. Posteriormente, después de haber hecho ese análisis, procedemos a sumar todos esos porcentajes obtenidos anteriormente para poder determinar el tipo de especie. Frecuente, baja frecuencia. Miramos que el reglaje es muy frecuente, pan de queso frecuente, pimpinela azul. De especies raras o baja frecuencia, el corazón herido, el nabo. En cuanto a la revisión de las características biológicas y ecológicas de los periodos críticos de competencia, procedemos a determinar las características biológicas y ecológicas de las especies encontradas. Tenemos raigras, nabo, pan de queso, pimpinela azul. Raigras es una especie de tipo forrajera
que pues es un cultivo como tal, pero es especial para zona ganadera. Pero si nos aparece en un cultivo de producción, se nos puede estar convirtiendo en una arbense. Eh, Su temperatura oscila entre los 12 a 18 grados centígrados. Al igual el nabo es una especie que se propaga por semilla. Esta semilla puede tener un diámetro de 1 a 2 milímetros de diámetro que puede ser fácilmente transportada por medio de la ropa de los trabajadores o incluso las mismas herramientas. El pan de queso, esta especie es una planta anual que germina a principios del invierno. Tiene una duración hasta 2 años en el cultivo. El pinel azul es características por sus hojas de color rojo, de color azul, digo, y pueden llegar a tener una altura de 5 hasta 18 centímetros. En cuanto a las competencias, en cuanto los periodos críticos de competencias en los cultivos visitados, se determina que el repollo es muy importante conocer los periodos críticos de competencia y, y esto se lo determina, y para el repollo se determina en las 4 primeras semanas, ya que en esta etapa el repollo en, se encuentra como tal en el desarrollo de sus primeras hojas y por lo tanto tiene un sistema radicular muy débil. Entonces la competencia con las especies de arbences va a ser muy agresiva, no va a tener la suficiente fuerza como tal. Esos serían los principales periodos críticos para el repollo. En cuanto a la propuesta de manejo de arbences, se propone implementar arbences nobles al cultivo, pero es importante también realizar una identificación total de las especies que hay en el cultivo para poder realizar un control adecuado. Y de esta forma vamos implementando las especies nobles, y también pues es importante tener en cuenta que si es necesario aplicar fertilizantes o aplicarles de alguna forma para que estas se establezcan de la forma más idónea a nuestro cultivo, es importante realizarlo. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Edwin Osorio. A continuación hablaré acerca de la reserva de eucalipto. Bueno, la primera actividad era la selección y caracterización del cultivo. Los datos de la finca son el propietario, el señor Joaquín Maigual, nombre de la finca San Cayetano, la vereda San Felipe, municipio de Pasto, departamento Nariño. Los datos del cultivo: este cultivo tiene 17 años, su fase y etapa fenológica se encuentra en la fase adulta y madurez fisiológica. La densidad de siembra como reserva natural podríamos decir que es al azar. El área sembrada 1 hectárea. Los datos climáticos ideales para este cultivo son: altitud ideal entre 1600 a 1900 metros, clima 19 a 19 grados centígrados, lluvia de 700 a 1800 milímetros, exigente a la luz, susceptible a las heladas, en suelos profundos, bien drenados, pH entre 5 y 7, topografía principalmente plana. Actividad de reconocimiento de arbences. Para esto se realiza un muestreo aleatorio. Entonces para esto primero se toma un cuadro de madera de 0,5 por 0,5 metros, luego se establece el área total, en este caso de 1 hectárea, para calcular el número de muestras. Entonces calculamos el 1%, esto nos da que es igual a 3,75. Estos serían los lanzamientos, pero de acuerdo a la salida de campo se establece que el número de muestras a trabajar es de 20 lanzamientos aleatorios. Para el cultivo de eucalipto encontramos clasificación taxonómica de sus arbences. Entonces en él encontramos que había raigras, mirto coral, helecho lengua de ciervo, brocha basta, helecho normal y botatilla, entre otros. Para determinar el porcentaje de cobertura, entonces realizamos una subdivisión imaginaria en los 5 cuadrantes, llevado a cabo en el cuadrante principal de 50 por 50 centímetros. Posteriormente se contabiliza en cuántos cuadrantes aparecen las especies en los 20 lanzamientos que se realiza aleatoriamente en el cultivo de repollo y en la reserva de eucalipto. Entonces, según los números de lanzamiento, tenemos que en el primer lanzamiento encontramos raigras, mirto coral, helecho lengua de ciervo, brocha basta. En el segundo, raigras, helechos, brocha basta, mirto coral. En el tercero, colágula de Venezuela, brocha basta, raigras. En el cuarto, verrugosa, quicuyo, musgo. En el quinto,
chilillo, quicuyo, mangapaca, pataconcillo, entre otros. Promedio de cada especie encontrada. Entonces, para llevar a cabo este proceso sumamos el total de cada especie encontrada entre los 20 lanzamientos, dividimos entre el número de subdivisiones de cada cuadrante, en este caso son 2000 subdivisiones, y multiplicamos por 100. Y aquí sacamos de raigras, de mito coral, de todas, y al último sumamos los porcentajes de todas las especies, lo que nos da un 100%. Y determinar el número de individuos por especie. Y para esto en la primera muestra encontramos un total de 16 especies. En la muestra 2 fueron también 16. En la 3 también 16. En la 4 fueron 15. En la 5 17. En la 6 10. En la 7 15. En la 8 8. En la 9 10. Y en la 10 12. Entre otras. El análisis de frecuencia y tipo de especies en la reserva de eucalipto. Entonces, como especie dominante encontramos al quicuyo. Como especies frecuentes encontramos al raigras, al helecho lengua de ciervo y a la brocha basta. Especies de baja frecuencia encontramos al galium, el mirto coral, la pimpinela verrugosa, los helechos y la botatilla. Las características biológicas y ecológicas de los arbences. Para el quicuyo tenemos que es una gramínea perenne rastral, el cual posee grandes tallos subterráneos, los que le permiten expandirse rápidamente en un terreno. El raigras es una de las gramíneas más utilizadas en el mundo para alimentación, principalmente del ganado. Posee rápido crecimiento, desarrollo y se adapta a diferentes climas. El helecho lengua de ciervo presenta hojas de color brillante, las cuales pueden llegar a medir hasta 50 centímetros. Lo podemos encontrar en lugares de sombrío y humedad. También lo encontramos en Europa y en algunas zonas de Asia. Por su belleza también se utiliza como adorno en jardinería. La bochabasta es una planta de importancia económica y ecológica, posee gran capacidad de adaptabilidad a diferentes climas y sirve de alimento para diferentes animales. Los periodos críticos. Para el cultivo de eucalipto consideramos como los periodos críticos a las primeras semanas luego de la siembra, debido a que en estas es donde la raíz está adaptando al suelo y captando nutrientes y agua, y se presenta la mayor competencia por nutrientes con los arbences de rápido crecimiento y desarrollo como raigras y quicuyo, que son especies de pastos de crecimiento rápido. Por esto se debe garantizar un buen control sobre estos y muchos otros arbences que crecen en estas primeras semanas para evitar competencia de nutrientes entre cultivo, arbense y garantizar el desarrollo adecuado. La propuesta de manejo, de acuerdo a los diferentes análisis en campo y posteriormente al desarrollo del informe, se determina que el 80% del lote se encuentra limpio de arbences. Por esto la propuesta frente a esto es la introducción de especies de arbences nobles. Para llevar a cabo esta propuesta es importante identificar las especies nobles y que mayor se adapten a las condiciones edafoclimáticas del lugar. Se debe controlar el área restante cubierto por arbences agresivos con un manejo mecánico o químico. Las conclusiones. Bueno, es importante desarrollar un manejo de arbences sobre nuestros cultivos. Conocer los periodos críticos que exige cada cultivo garantiza que la producción y rendimiento sea mejor a lo esperado. Identificar qué tipo de especies de arbences están presentes en el cultivo es fundamental antes de realizar un manejo de arbences. Para los cultivos visitados podemos definir que las malezas y arbences que se presentan mayoritariamente son quicuyo y raigras para la reserva de eucalipto, y para el cultivo de repollo es el raigras y el rábano, teniendo raigras como una variedad presente en ambos cultivos, lo que nos demuestra que es resistente y de rápida propagación. Bueno, en la actualidad existen muchas especies que tienen resistencia a herbicidas. Esto genera que el control y manejo de arbences sea más dispendioso, por ende una buena opción para contrarrestar esta problemática que se presenta sobre el cultivo es el uso de bioherbicidas o la implementación de arbences. Esta es la bibliografía y muchas gracias.